Hola hermanos, muy buenas noches, bienvenidos a esta noche de viernes de abril, la última noche de viernes de este mes. Le damos la bienvenida a nuestra escuela bíblica, que Dios los bendiga y los guarde. Y vamos a continuar en esta noche con el estudio panorámico que estamos haciendo de la Biblia, más exactamente del libro de Esther. Y hoy finalmente vamos a poder concluir este libro. Entonces, en esta noche voy a compartir con ustedes el libro de Esther, tercera parte. Pero antes de empezar, vamos a orar. Bendito Dios, estás en los cielos. Mi alma te alaba, te glorifica, te adora, te exalta, Padre. Gracias por esta noche, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das de estar aquí, Señor, porque nos das la salud para servirte, Señor. Yo te pido que seas esta noche usándome, Dios, que yo sea un vaso o barro, más bien, Señor, en tus manos, Señor, y que sea tu palabra hablando a través de mí. Te bendecimos, Dios, y bendigo a mi hermano que está del otro lado escuchándome. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, entonces vamos a compartir pantalla para empezar. En la clase anterior estuvimos compartiendo el libro de Esther hasta el capítulo número 4. Y les recuerdo que en ese capítulo quedamos en la escena en que ya van a ser destruidos, o bueno, está la orden medo-persa para destruir a los judíos por la molestia que tenía Amán. Y Mardoqueo le dice a Esther que pues tiene que presentarse delante del rey para tratar de interceder y que no sean destruidos. Esther tiene miedo y Mardoqueo le dice, quizás para esta hora ha llegado. Entonces, situados en ese escenario, lo que dice Esther es que los convoca a todos a que hagan un ayuno por 3 días, le recuerdo, y dice que ella con sus doncellas iba a hacer lo mismo. Así que una vez vencido, terminado ese ayuno y pues con esta actitud, digamos, de valentía, ella se presenta finalmente donde Mardoqueo. Recuerden que en ese momento para presentarse donde el rey no se podían presentar sin previa solicitud del mismo y que corrían el riesgo de que el rey ordenara que los matara. Pero lo que sucede en ese momento es que el rey extendió su cetro indicando que se complacía en verla y que le iba a prometer cualquier cosa que ella le pidiera, incluso la mitad del reino. Eh, todos los honores, digamos, idólatras que se rendían al rey, realmente los separaban del resto del pueblo. Sin embargo, mediante el favor del Señor para su pueblo, Esther en esta ocasión tuvo la oportunidad de interceder ante el rey por los suyos. Lo interesante cuando vemos este relato en el capítulo 5 es que Esther no se atrevió a presentar directamente su petición y así revelar pues que pertenecía al pueblo judío, sino que solo le pidió al rey que viniese a comer o a cenar esa noche con Amán y así sucedió. Incluso en este banquete, porque hubieron dos banquetes, en este primer banquete Esther todavía no se atrevió a presentar su petición, en cambio pidió al rey junto a Amán que volviesen a cenar con ella al día siguiente. Entonces revelaría lo que realmente anhelaba en su corazón. No obstante, pues ya ella tenía muy claros cuáles eran sus planes y solamente estaba esperando el momento oportuno. Cuenta la Biblia sobre este libro que esa noche, este libro le pusimos por título El cetro de la gracia y la nobleza de Esther, que esa noche Amán volvió pues bastante eufórico del banquete porque estaba pues como muy agradado con la invitación que le habían hecho, pero resulta que cuando llegó a la esquina del, de la entrada del palacio, a quien se encuentra es nada más y nada menos que a su querido Mardoqueo, el cual obviamente no se quería inclinar ante él. Y en ese momento Amán se frena, ve la situación y al llegar a su casa, pues por un momento presume con su esposo y sus amigos pues toda la distinción que había recibido, pero al mismo tiempo él revela con ellos su frustración por la actitud de Mardoqueo. Entonces, pues él siguiendo el consejo de su mujer y de sus amigos, lo que hizo fue que
ordenó construir una horca y en ella pretendía ahorcar a Mardoqueo. Entonces, digamos que Mardoqueo se convertiría en una desgracia particular entre los judíos. O sea, ellos iban a ser exterminados, pero él particularmente estaba como más en el ojo del huracán porque el odio de Amán se volvió contra él, porque precisamente él era como el principal del pueblo y el intercesor. Entonces, esta era la situación. Lo que dice el capítulo 5 versículo 2 es que, y cuando vio la reina Esther, echando un poquito hacia atrás, que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Dice que, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano, y entonces vino Esther y tocó la punta. Hay una cosa en la que quiero puntualizar, mis hermanos, y es que lo que Esther hizo fue una acción completamente valiente y audaz, porque no sabía cómo iba a encontrar al rey. Posiblemente la aceptaba, posiblemente no, pero el hecho de que no la aceptara implicaba que iba a perder la vida. Entonces, ella comprendía que era la única esperanza que tenía en ese momento el pueblo judío, pero pues después de todo, Dios por su providencia, pues la había puesto a ella en la posición de reina. Ahora, estoy segura que Esther nunca no estaba pensando, no habría dicho que Dios la había puesto en ese lugar por su voluntad, porque en ese momento ella no estaba pensando eso, ella en realidad ni siquiera mencionó el nombre de Dios, pero sí fue a presentarse al rey sabiendo que su actitud podría causarle la muerte y la suerte, digamos, que de Esther ya estaba echada. Entonces, la primera reflexión que vemos aquí está aquí escrita y es que al extender el cetro a la reina Esther, el rey le estaba concediendo la vida. Y fíjense que hay algo, digamos, podemos hacer una comparación y es que Dios extiende hoy su cetro a la humanidad. Es cierto que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. También es cierto lo que dice en la Biblia, que el alma que pecare, esa morirá. Y también sabemos que todos somos pecadores. Pero hay que destacar que Dios tuvo que vencer esa ley tremenda y la única manera en que podía superarla era que Él mismo viniera a esta tierra, que cargara con nuestros pecados y que pagara el castigo, porque esa ley no podía ser abrogada y no ha sido abrogada, está todavía en vigor el día de hoy. Entonces Dios nos salvó y fue porque alguien pagó el castigo que nos correspondía a nosotros por nuestros pecados. Él murió una muerte sustitutiva por usted y por mí en la cruz del Calvario. Y como resultado de ese sacrificio, Dios extiende hacia la tierra su cetro de gracia y le dice a cada individuo, puedes venir a mí, puedes tocar mi cetro de gracia, puedes recibir mi salvación. Y en este libro de Esther recordamos mucho esa salvación que viene solo del Señor. Pues bien, ese es el capítulo número 1, el cetro de la gracia. El capítulo número 2, perdónenme, como les dijimos en la primera clase, el título era cuando el rey no podía dormir de noche. Pues, mis hermanos, nosotros podemos pensar, bueno, que el rey no pudiera dormir de noche parece ser un detalle menor o un hecho, pues, insignificante, o de menor incidencia, pero recuerden que Dios siempre utiliza los pequeños detalles, entonces no los podemos pasar por alto. De hecho, no creo que sea la primera vez que este señor pasará una noche de insomnio en su vida. Seguramente otras veces también tuvo insomnio, pero en esa noche, que fue, digamos, una noche muy agitada en la historia del imperio, este hombre no pudo dormir y este hecho fue un punto de inflexión en el libro de Esther. Lo que sucede es que fueron llamados los siervos para que le leyeran el registro de las actas del reino. Si ustedes recuerdan, eh, en el capítulo 5 nos narran que hay dos banquetes, el primero y el segundo que se iba a dar al día siguiente. Pues esta es la noche intermedia al segundo banquete. Entonces, pues no podía dormir y él ordenó que le leyeran los registros históricos del reino, especialmente los referidos a su propio
reinado. Y de estos registros, él supo del crimen de los dos eunucos que había sido planeado en contra de él. ¿Recuerdas que lo mencionábamos en la clase pasada? Bueno, precisamente este crimen, se los comentaba la vez anterior, había sido denunciado por Mardoqueo y entonces el rey quiso saber qué recompensa había recibido Mardoqueo al descubrir la conspiración y notó que no había sido recompensado y el rey decidió que pues daría una recompensa. Entonces al día siguiente lo que hace el rey es que pide un consejo a Amán en relación con este asunto, pero no le dice concretamente de qué se trata. Y Amán creía que él era el que sería honrado. O sea, él estaba pensando en cómo honrar a la persona que lo ayudó, que era Mardoqueo, y Amán estaba pensando que se refería a él. Entonces la propuesta de Amán es que el hombre a quien el rey fuese a honrar públicamente debía ser honrado en la plaza de la ciudad, vestido con el vestido real y sentado sobre el trono del rey. Y él no sabía, pero ese honor le tocó a Mardoqueo. Y el mismo Amán recibió por parte del rey la orden de llevar a Mardoqueo por las calles de la ciudad, exclamando: así se hará al hombre a quien el rey desea honrar. Después de esta situación, mis hermanos, él se va entristecido y completamente humillado a su casa y contó a su esposo y a sus amigos lo que había sucedido y entonces todos tuvieron miedo y le dijeron, esto está en el capítulo número 6, y Mardoqueo, ante quien has comenzado a caer, es del pueblo judío, seguramente no prevalecerás contra él, sino que caerás bajo su mano y bajo su mano, perdón. Y pues con esto, mis hermanos, ellos reconocían que había algo especial respecto del pueblo de Dios y obviamente de su líder. Y de alguna manera, mis hermanos, de ese mismo modo, debemos entender que la exaltación del mediador Cristo, de nuestro Señor Jesús, algún día se convertirá en un horror para sus enemigos, para sus enemigos. La reflexión de ese capítulo número 6 es que en esta noche concreta, los siervos del rey llegaron a leer ciertos pasajes de las actas. Y debemos recordar, mis hermanos, que las casualidades en Dios no existen. Los pequeños detalles, si nosotros analizamos la historia, estaban comenzando a acumularse y nos revelan que la mano de Dios interviene en los asuntos humanos. No había sido un accidente que Esther se convirtiera en la reina, tampoco que ella se presentara ante el rey sin haber sido llamada, tampoco era un accidente que el rey la recibiera pues tan agradadamente y que haya hallado gracia en él. No era tampoco un accidente, perdón, que él hubiese aceptado la invitación al banquete ni que él no pudiera dormir esa noche. Y así como ninguna circunstancia de esas fueron accidentales o casuales, ninguna circunstancia o situación de nuestra vida, mis hermanos, es casual. Dios interviene en cada evento de la historia de su vida y de la mía. Y eso nos debe dar seguridad. Dios siempre está presente en cada circunstancia que nosotros estamos, hasta cuando nos vamos a perder, cuando nos apartan, en todo momento el Señor está con nosotros. Ahora, bueno, no le estoy diciendo que pues sea parte de Dios, lo que le quiero decir es que nunca estamos fuera del foco y de la guía, y más bien de la poderosa mano de Dios, siempre nos está cuidando, aún fíjense a este pueblo que está por fuera de la voluntad de Dios. Muy bien, ahora vamos al capítulo número 7. El título de este capítulo es El hombre que vino a cenar, pero murió en la horca. Entonces, mis hermanos, mientras Amán aún estaba hablando, quedamos en que llegó a su casa a contar lo que había pasado. Dice que llegaron los siervos del rey para llevar a Amán al segundo banquete de Esther. Y durante la comida, el rey preguntó a Esther, pues, cuál era finalmente su petición, prometiendo que él le concedería la mitad del reino si fuese necesario. Obviamente, él estaba particularmente complacido con ella. Dice el capítulo 7, versículos del 3 y 4. Entonces la reina Esther respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos,
y si al rey le place, si al rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Fíjense que Esther totalmente fortalecida y pues de alguna manera veía buena respuesta por parte del rey, que pues el ayuno en el que ella había rogado protección estaba dando resultados. Ella se atrevió a hacer, digamos, la petición que ella venía a hacer. Pidió él su vida, pidió por su vida, revelando ahí sí que ella era perteneciente al pueblo judío. Al mismo tiempo pidió por la vida de los pueblos, de las personas del pueblo judío, perdón, y aclaró que no había presentado o que no habría presentado este asunto al rey si la intención fuese simplemente esclavizarlo. Lo que estaba explicando es que no se trataba de esclavizarlo, sino que era una decisión que comprometía su vida y la vida del pueblo. Digamos que el rey no entendía completamente del todo lo que ella quería decir, y en ese momento Amán se pone pues pálido del temor, porque comprendía que esa voluntad caprichosa que él había tenido ahora se le iba a volver en su contra, y que el rey lo odiaría por sus intenciones malvadas. Entonces lo que cuenta el capítulo es que en su enojo el rey se levantó y se fue al palacio, y cuando volvió encontró a Amán que estaba ahí sobre, no sé, el diván de Esther, implorando por su vida. Y esta era, digamos, una violación tan grande de los buenos modales de la época, que el rey se enoja aún más de lo que estaba, e inmediatamente sentenció de muerte a Amán. Cuando el rey supo que Amán había considerado, o que había construido más bien, una horca para que Mardoqueo fuera castigado, él ordenó que Amán mismo fuese colgado en esa horca. Y de esa manera se cumplió pues el temor que tenía su esposa y sus amigos. Amán había caído ante Mardoqueo. Mis hermanos, si nosotros nos damos un vistazo, le damos una miradita al Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que hemos visto que, por ejemplo, en el caso del patriarca Jacob, pasó por esa experiencia. Él engañó a su padre y se puso las ropas de su hermano Esaú para hacerse pasar por él, y el anciano Isaac las olió y dijo: huele como a mi hijo Esaú. Y Jacob se puso en sus manos una piel de cabritos, y Isaac, que estaba ciego, extendió su mano tocando a Jacob y dijo: estas son las manos de Saúl. Y bendijo, recibió la bendición que le tocaba a su hermano. Jacob se creía muy inteligente, ¿verdad? Y él era un hombre de Dios, pero Dios no lo dejaría salirse con la suya, porque un día, cuando él era anciano, eso sin contar lo que le pasó con el matrimonio, pero un día, cuando él era anciano y él era padre de 12 hijos, le trajeron la túnica de muchos colores de su amado hijo José, manchada en sangre de cabrito, y le dijeron: esta es la túnica de tu hijo. Y dice que Jacob se derrumbó y lloró. Él también fue engañado con respecto a José, su hijo favorito, recibiendo también lo que él hizo. Si nosotros miramos el caso del apóstol Pablo, nos vamos a dar cuenta que Pablo supo de, o sea, en propia carne, cómo opera esta ley por la propia existencia. Y ustedes dirán: ¿a qué ley se refiere? Pues la ley de que nosotros recogemos lo que sembramos. Si nosotros analizamos, nos vamos a dar cuenta que Pablo era un hombre que aparentemente dio la orden del apedreamiento o de la lapidación de Esteban. Y significativamente, los que le apedrearon pusieron las ropas de Esteban a los pies de Pablo, pero Pablo no pudo evitar las consecuencias de esto, porque alguien podía decir: bueno, él se convirtió en Cristo, sus pecados fueron perdonados, sí, pero él tendría que sufrir las consecuencias de sus actos. Entonces, hermanos, aquello que uno siembra, eso mismo va a recoger, y Pablo recogería su propia cosecha. Porque si nosotros miramos en el primero de sus viajes misioneros, él se fue a Galacia y llegó a la ciudad de Listra, donde él fue apedreado y lo dejaron por muerto, casi muerto.
Y así Pablo experimentó en carne propia la verdad de estas palabras. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Dios es un Dios justo y Dios no puede ser burlado. Entonces, el hombre de esta historia, como reflexión, Amán estaba experimentando este mismo principio y lo aprendió de la forma madura. Aquí hemos visto a alguien que fue un banquete y que terminó en la horca. Salmo 37, 35 y 36 dice, he visto al impío violento extenderse como frondoso árbol de su propio suelo. Luego pasó y he aquí ya no estaba. Lo busqué, pero no se le halló. Prestemos atención, mis hermanos, a estas sabias palabras del salmista. Y es que es interesante que nosotros como seres humanos somos muy pequeños. Nosotros podemos decidir, digamos, ser villanos, ser, no sé, malosos, y nosotros queremos. Pero cuando nosotros nos oponemos al plan y al propósito de Dios para nuestras vidas, nosotros nunca vamos a poder vencer a Dios porque tarde o temprano pasará y saldrá de la escena de esta vida la persona que decida hacer eso. Y eso fue lo que le ocurrió a Amán. Él decidió hacer su propia voluntad, la cual estaba en contra de Dios, y terminó saliendo de la escena de su vida. Capítulo, luego este es 5, 6, 7. Vamos al capítulo número 8. El título del capítulo número 8 es El mensaje de esperanza pronunciado por el rey. Una vez pasó esto de Amán, ustedes saben que Mardoqueo era el equivalente al primer ministro en aquella época, entonces ese lugar fue ocupado por Mardoqueo, eh, y Esther ya había revelado pues que él era su tío, y la propiedad de Amán que el rey le había entregado fue dada a Mardoqueo para que estuviese en el palacio en su posición. Esto incluía el anillo. En fin, la historia que nosotros vemos es que todo esto estuvo en las manos de Dios y al final digamos que Amán fue exaltado. Entonces, luego Esther pidió al rey que revocase la orden de Amán, perdón. Pero ¿cómo soportaría ella la destrucción de su pueblo? Nuevamente el rey se complace en extender su cetro, pero acuérdense que no se podían revocar las leyes de Meda y Persa. Sin embargo, pues el rey lo que decide es poner en manos de todo el caso a Mardoqueo y que él hiciese lo que estuviera a su alcance en dicha situación. Y Mardoqueo encontró una solución, y es que proclamaría un decreto real a través de las 127 provincias del imperio, permitiendo que los judíos se unieran y se defendieran matando a todos los que le atacasen. Y también se les permitiría apropiarse de las posesiones de sus atacantes. Perdón. Este decreto, mis hermanos, dejó claramente establecido a todo el reino, pues que el favor del rey se había vuelto hacia los judíos y que ahora el rey protegía a los judíos. Las noticias pues referidas a Amán y al ascenso de Mardoqueo lo estaban confirmando, y Mardoqueo entraba y salía del palacio con la misma ceremonia que había exhibido Amán cuando aún era primer ministro. Entonces vemos en la historia de este capítulo 8 que nos narra que la ciudad de Susa se prorrumpió en gritos de alegría, pues aparentemente la administración de Amán se había caracterizado por la arbitrariedad y el temor, y los judíos en Susa y en todo el reino se regocijaron muchísimo. Digamos, mis hermanos, que esta es probablemente una de las escenas o de las imágenes más hermosas de salvación registradas en la escritura. Fíjense que el atuendo real que estaba usando Mardoqueo era verdaderamente diferente a toda aquella ropa áspera y a las cenizas que llevaba cuando se enteró del edicto que los iba a exterminar. Y su aparición en la ciudad indudablemente reafirmó la alegría producida por el nuevo decreto de rey. Y fíjese que aquí podemos observar el contraste que existe entre el decreto de Amán, que trajo aflicción, y el decreto del rey, que trajo alegría. Entonces,
mis hermanos, la reflexión en este capítulo es que la salvación trae gozo a nuestras vidas y no es una alegría pasajera. Usted puede asistir a actividades de diversión y probar todos los placeres inimaginables, pasar tiempo agradable, pasar tiempo divertido. Pero si usted y yo no somos salvos, pudiéramos incluso de participar en todos los excesos, aprovechando hasta sobrepasar los límites que existen, pero podrá de pronto satisfacer necesidades, digamos, temporales o por momentos, pero a la mañana siguiente usted sentirá un gran vacío en su corazón y se sentirá mal porque no habrá experimentado la verdadera, lo que significa, perdón, la verdadera alegría. Pues solo cuando estamos en Dios experimentamos ese verdadero gozo que produce paz y satisfacción como una experiencia constante e integral. Muy bien, mis hermanos, entonces a esto se refiere el capítulo número 8. Por último, en la reflexión 5, perdón, el capítulo número 9 y número 10, que es la institución de la fiesta del Purim. Resulta que el capítulo 9 nos cuenta pues que se repartieron los correos, todo el mundo supo, luego cuando llega el mes 13, el día 13 del mes 12, que es el día donde iban a atacarse a los judíos, la historia cuenta pues que los judíos se levantaron y mataron primero a 500, luego mataron creo que al día siguiente 300 personas y había muchísimo regocijo. También nos refleja el pasaje que los judíos no se quedaron con ningún botín, demostrando que no se trataba de una guerra económica, no era el interés económico lo que los movía, sino evitarles el exterminio. Y ahí se instituye una fiesta que es la fiesta del Purín. Si nosotros analizamos los últimos 3 versículos con los que cierra el libro de Esther, dice lo siguiente. El libro capítulo 10 tiene 3 versículos que dice: el rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y a las costas del mar, todas las obras de su poder y autoridad. El relato sobre la grandeza de Mardoqueo, a quien el rey engrandeció, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persa, pues Mardoqueo, el judío, fue el segundo del rey Asuero, grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y la paz para toda su raza. Ese es el final, o los 3 versículos con que acaba el libro de Esther. Pero fíjense que resulta interesante observar que hay 3 oraciones que pronuncian los judíos en la fiesta del Purim, que dicho sea de paso es una fiesta que todavía se celebra hoy día por ellos. La primera oración es una oración donde le agradecen al Señor por haberlos considerado dignos de que Él interviniera para liberarles. Purim viene de la palabra suerte o algo así. La segunda cosa interesante es que en la segunda oración ellos le agradecen por haber sido protegido, por haber protegido a sus antepasados. Y en la tercera oración le agradecen por haber vivido para disfrutar otra fiesta más, porque la hacen todos los años. Entonces, nosotros como cristianos, mis hermanos, vemos, por lo menos en nuestra fiesta de la Pascua, el significado espiritual. El apóstol Pablo dijo en el primer libro de Corintios, capítulo 5 versículo 7, que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Él es para nosotros la salvación de Dios. Pues en la fiesta del Purín vemos entonces es el poder protector de Dios y sobre todo vemos la providencia de Dios, su soberanía. Como pese a este pueblo estar por fuera de la voluntad de Dios, la providencia de Dios siempre estuvo con ellos. Y como bien dijo el autor de Proverbios, capítulo 16, versículo 33, dice: la suerte se echa en el regazo, pero la decisión es del Señor. Él guardará a su pueblo Israel, Él protegerá a su iglesia, Él cuidará a aquellos que le pertenecen. Él puede salvar por completo y para siempre a aquellos que vienen a Dios por medio de Él. Mis hermanos, Él cuidará a su pueblo por siempre. Él protege a su iglesia.
Él cuida a aquellos que le pertenecemos y que nos salva por completo. La salvación de Dios es por completo, es suficiente, es completa. Y eso, mis hermanos, nos debe traer paz. Entonces, mis hermanos, de esto se trata el libro de Esther. Y reflexionando en este libro pensaba que solo en Dios haya descanso mi alma y de Él viene mi salvación. Sin duda, mis hermanos, la salvación es del Señor. Entonces, nada, esto fue lo correspondiente al libro de Esther. Le doy gracias a Dios por permitirme compartir esto con ustedes y espero pues que sea de bendición para ustedes también. Igual les insisto en que lean el libro por su propia cuenta. Es un libro súper agradable de leer, es muy fácil, entonces que tengan la oportunidad de hacerlo, háganlo y pueden estudiar un poco más profundo. Recuerden que esto es un estudio panorámico, pero hay muchas cosas que podemos sacar de este libro. Entonces vamos a orar. Bendito Dios que estás en los cielos, gracias por esta noche y por esta oportunidad que me das de servirte. Dios te bendigo y gracias por tu providencia, gracias por tu salvación, gracias por tu protección, gracias por tu cuidado, porque siempre has estado con nosotros, Dios, y podemos vivir confiados en ti, podemos vivir seguros, Señor, que sea cual sea el futuro, Dios. Confiamos en que tú haces lo que es mejor, Señor. Y aunque a veces pueda ser doloroso, entendemos que tú quieres para nosotros lo mejor, Dios. Ayúdanos, Señor, a recibir, Señor, y a caminar en tu voluntad. Te bendigo y bendigo a mi hermano que me escucha, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Pues mis hermanos, que el Señor les bendiga y les sigo invitando a usar o a estudiar, a acceder a todo el contenido que estamos compartiendo por nuestra página de internet, ccctg.com, y por nuestra sala virtual. Que mi Dios me los bendiga y me los guarde